Los rusos han respondido con furia inusitada a los Estados Unidos aquí en México, recordando que hace unos días el embajador Ken Salazar acusó que los mexicanos no podemos ni debemos llevarnos con Rusia, no tenemos que tener una amistad con ellos, y al mismo tiempo el jefe del Comando Norte de Estados Unidos señaló que aquí en México hay una insólita cantidad de espías rusos conspirando contra Estados Unidos. Son dos cosas que fueron el mismo día, que la verdad es que impactaron en México en una agenda estadounidense en donde vimos la molestia de Washington con el gobierno de López Obrador y también con Rusia. Y bueno, lo cierto es que respondieron los rusos con una inusitada fuerza, revelando un fuerte secreto de los Estados Unidos aquí en México. Y la pregunta es, ¿lo sabía Marcelo Ebrard? Y bueno, vamos a recordar lo que dijo en la intervención que tuvo en la Cámara de Diputados Ken Salazar, en donde él recriminó a los diputados mexicanos de que no podíamos llevarnos con Rusia. Vamos a recordarlo. Y al final, Miguel, ya tomé más tiempo que debería tener. Pero mire, traigo aquí la bandera, México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales en Polonia, Ucrania, esos lugares que ahora Ucrania peleando por la libertad. Me recuerdo muy bien que en la Guerra Mundial II no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos, unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás. Y bueno, como Putin es Hitler, bueno, debemos estar unidos. Eso fue lo que dijo Ken Salazar, en particular eso, ¿no? No debe haber amistad con Rusia. Recuerdan también lo que dijo el jefe del Comando Norte del Pentágono, ¿no? El general Ben Dirk, ¿se acuerdan? Largest portion, I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel, and they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. Opportunities and access. O sea que aquí hay un montón de espías rusos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues contestó fuerte la embajada rusa en México, en un tuit y en un comunicado. Hemos leído el discurso del excelentísimo embajador Ken Salazar con motivo de la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos. Quisiéramos recordar que cada país soberano tiene su derecho a decidir cómo construir su política exterior, y es en referencia a un Facebookazo, en donde, bueno, contestan y revelan un secreto. ¿Qué dice? La Embajada de la Federación de Rusia saluda al embajador en México, Ken Salazar, y destaca que ha leído su discurso con motivo de la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos el día 24 de marzo del año presente. En este sentido, nos gustaría anunciar que cada país soberano tiene su derecho irrevocablemente adquirido a decidir cómo construir su política exterior y con qué país mantener relaciones fructíferas y cercanas. Consideramos que es inaceptable cuando Estados Unidos tratan de influir en la actividad y las decisiones soberanas del gobierno de México. Diciendo que México cuenta con distintos grupos de amistad, pero México no tiene una amistad como la que tiene con Estados Unidos, ¿tiene en cuenta usted la anexión por parte de Estados Unidos, el mejor amigo de México, de la mitad de su territorio nacional en el siglo XIX? Ojo con el dato, los rusos siempre se acuerdan y hablan mucho de esto. El propio Putin también lo ha señalado, la anexión, lo ha dicho en ocasiones. Además, la embajada de Rusia ha analizado con gran atención el discurso del señor Glenn Van Herk, el jefe del Pentágono, el del Comando Norte, y su opinión de que no tienen ningún fundamento sobre la presencia de espías militares rusos en México. Una vez más podemos observar la propaganda de Estados Unidos, que tiene como uno de sus objetivos principales aislar a Rusia y los diplomáticos rusos de todo el mundo por medio de noticias falsas.
En este contexto, escúchenme ustedes, nos gustaría dirigirnos al señor Salazar haciéndole de la manera más amable la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los más de 1,000 diplomáticos estadounidenses que trabajan en la Embajada de Estados Unidos en México? ¿What? Y ponen un signo de interrogación. Que finalmente ese es el chiste. Revelan los rusos que en la embajada americana hay más de 1,000 diplomáticos estadounidenses. ¿1,000? ¿1,000? Y sí, la embajada estadounidense en México, claro que es muy importante, pero 1,000 diplomáticos además de trabajadores. Y la verdad es que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un directorio y registro de los diplomáticos. Porque una cosa son los trabajadores, las secretarias, los choferes, los ayudantes, ¿no? De las embajadas, que incluso pueden ser mexicanos, no necesariamente, pero sí son mexicanos muchos. Y otra cosa son los diplomáticos, los que están con pasaporte diplomático en las embajadas y los consulados. Y estos se tienen que registrar. Y miren, vamos a ver el registro. Misiones extranjeras secretarias en México, ¿no? Estados Unidos. Estos son los diplomáticos registrados de Estados Unidos, ¿no? Algo que se llama agencia consular. Hay una persona, agencia consular honoraria. Hay 2, 3 personas. Pero cuando vemos que dice el consulado general, es lo primero que empieza a salir. Aquí no lo había visto, pero a sacarme onda. Dice consulado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Y miren, hay vicecónsul, hay otro cónsul, vicecónsul, cónsul general, vicecónsul, 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 cónsul, vicecónsul, 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 cónsul, 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 vicecónsul, 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 y así sigue, ¿no? Todos estos son vicecónsules, vicecónsul, 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 sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá, sigo por acá y acabo por acá. Nada más en Ciudad Juárez, todos estos son vicecónsules. ¿What? En Guadalajara también hay consulados y viceconsulados que da miedo. Miren, cónsul, cónsul, vicecónsul, aquí hay unos técnicos, ok. Vicecónsul, cónsul, 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 hay no sé cuántos cónsules. O sea, yo no sé que podría haber muchos cónsules. Y no se diga todos estos vicecónsules estadounidenses. En Hermosillo también vicecónsul, cónsul, cónsul, vicecónsul, y bueno, todos estos cónsules y todos estos vicecónsules. En Matamoros lo mismo, vicecónsul, cónsul, vicecónsul, ya no sé tantos. En Mérida, bueno, nada más un cónsul y 3 vicecónsules. En Monterrey, bueno, hay algunos técnicos, vicecónsul, vicecónsul, cónsul, cónsul, vicecónsul, 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 ¿no? Otros más en Nogales, ya no son tantos. En Laredo, pues tampoco son tantos. En Tijuana, pues sí son varios, ¿no? Esos son, o sea, son un montón, pero no son 1,000. Son como 100 o 200 personas. Después vamos aquí al, por ejemplo, que dice consulado honorario en Guerrero, en Cancún. Bueno, ahí sí son en horarios, la verdad es que no hay muchos. Y en la embajada, curiosamente en la embajada no hay tantos, ¿no? Está, bueno, obviamente el embajador, hay primera secretaria, segundo secretario, agregados militares, algunos vicecónsul y otros agregados, pero no hay más. O sea, los agregados militares, etcétera, están en la embajada. Y ya. Pero de todos modos, de todos estos vicecónsules y cónsules que vimos, no llegan a 1,000. A lo mucho son como 300 personas. Y dicen los rusos que hay más de 1,000 diplomáticos. ¡Ojo! Eso es una importante revelación. Ahora, vamos a comparar cuántos en la Cancillería están registrados de los rusos. Los rusos tienen 2 embajadores honorarios, 3, 4. Y en la embajada tienen, bueno, está el embajador, algunos consejeros, secretarios, agregados, ¿no? Y ahí se acaba. Y ya. ¿Cuántos serán? ¿50 personas? Más o menos en la embajada rusa. Y entonces, esto es lo que dicen. Ojo con el dato. La verdad es que sí valdría la pena preguntarle al canciller Ebrard
si es cierto que en la embajada hay 1,000 diplomáticos. ¿Qué significa que tienen 1,000 estadounidenses con pasaporte diplomático, por tanto con total inmunidad? Y la pregunta es, si evidentemente, la pregunta obvia, si muchos de los agentes de la CIA y de la DEA y de otras agencias estadounidenses están en México en calidad de diplomáticos, precisamente ¿para qué? Para saltar la nueva Ley de Seguridad Nacional que puso López Obrador hace algunos meses y donde le obligan que todos los agentes de estas corporaciones estadounidenses estén registrados y tengan que reunirse siempre con gobierno federal y con un grupo de seguridad cuando se reúnen con contactos. Y por cierto, no tienen inmunidad. Entonces, esta es la pregunta. Si al final no les dieron pasaportes diplomáticos a los agentes de la CIA, de la DEA y todo. Y es peor, porque repito, tienen completa inmunidad. Y no solo eso, hasta tienen valijas diplomáticas, no pueden ni siquiera necesariamente pasar por la aduana. Pueden llevar lo que sea. Ojo, ojo, ojo. Esto es súper importante, esta revelación que hizo los rusos de los estadounidenses. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.